Qué pésima posición del televisor. Uy, no se mueve tan bien como pensé. Bueno, lo voy a ver después. La primera parte que tenemos que ver es endocrinología, ¿ya? En la cual endocrino pues, va a ser el estudio de toda la parte hormonal, ¿ya? Toda la parte hormonal va a ser muy importante porque, como en Fisiología 1 han debido aprender, la parte endocrina es importante para el desarrollo. ¿para qué? Para el desarrollo o que nos ayude a desarrollar. Regulación, ¿ya? Hay dos maneras de regular el organismo como tal, que es a través del sistema nervioso y a través de la parte endocrinológica, ¿ya? Es decir, las hormonas también son un factor de regulación. ¿Qué clase de cosas podemos regular a través de las hormonas? La frecuencia cardíaca, si eres alto o eres bajo, la formación de ciertos organismos, de ciertos órganos, la regulación a través de sistemas, que se acelere, que se desacelere, tener más diuresis, menos diuresis, o sea, por eso la parte endocrinológica es un factor determinante para la regulación, ¿ya?, del sistema como tal, o del organismo como tal. Entonces, vamos a tener principales glándulas relacionadas con los tipos fundamentales de hormonas, que van a ser proteínas, péptidos, esteroides y derivados de la aminotirosina, en la cual, como pueden ver, las glándulas endocrinológicas son varias, en las cuales, en la mayoría de los casos, vamos a hablar de un eje, ¿ya? Que este va a estar relacionado con el eje hipotálamo hipófisis glandular, ¿ya? En la mayoría de los casos, salvo ciertas hormonas, van a estar relacionados a través de este eje, que es el eje hipotálamo hipófisis glandular, ¿ya? En la cual el hipotálamo tiene la característica de secreción de hormonas, que estas hormonas más que todo van a estar relacionadas con secreción y o inhibición, ¿ya? En la parte de la hipófisis también tiene la característica de secreción de hormonas directamente relacionado con la parte hipotalámica, ¿ya? Que la parte de la hipófisis es muy importante porque a través de esta puede ir hacia diferentes hormonas para la secreción de hormonas en órganos blancos, ¿ya? O órganos en específico. Entonces, en este caso, vamos a hablar de los demás sitios donde vamos a tener las hormonas. Por ejemplo, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, a nivel del timo, que en esta parte no es tan importante para nosotros, a nivel gastrointestinal, las glándulas suprarrenales, la parte del páncreas endocrino obviamente, porque hay dos partes, páncreas exócrino y páncreas endocrino. La parte renal también relacionado con la ACTH. El tejido adiposo va a ser uno de los factores más importantes que vamos a tener, principalmente relacionado con las glándulas suprarrenales y las glándulas me olvidé el nombre, relacionado con la parte de los ovarios y la parte de los testículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el tipo fundamental de estas hormonas, en la glándula suprarrenal y las hormonas gonadales, me he acordado, y las hormonas gonadales tanto en el varón como en la mujer, pues sí necesitamos el tejido adiposo, ¿ya? Por el cual, ¿qué creen que podría ser una alteración de la secreción de estas hormonas en específico relacionado con el tejido adiposo? Una alteración. Que se produzca más, digamos, una cantidad así excesiva. ¿En qué caso? Como que la persona empieza a tener más peso, digamos, generar más peso, digamos, pero de una manera así más rápida. No sé cómo se llama. Ya, bueno, tienes una idea.
no sé si les habrán enseñado el anterior semestre, que es las nuevas guías de definiciones de obesidad 2025, más la guía de tratamiento de obesidad de la Sociedad Americana del Corazón, que es lo último de lo que tenemos en relación al sobrepeso. ¿Cuándo decimos que alguien está con una variación del peso o alteración del peso? Según las nuevas guías. Bueno, según lo que ustedes sepan. ¿Qué usan para saber ustedes, para decir que alguien tiene más o menos peso? Les han enseñado con el índice de masa corporal. Hoy por hoy, el índice de masa corporal es más para un tema epidemiológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que hay una persona que tiene masa macra muscular, en la cual tiene 80 kilos y mide, no sé, unos 50, digamos, ¿ya? Pero tiene masa macra muscular. Es lo mismo que una persona que pesa 80 kilos y mide unos 50, que tiene 40% de tejido adiposo. No. Para eso son las nuevas definiciones de obesidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esto hemos visto, bueno, esto se sabe de fisiología desde hace mucho tiempo, y en medicina del deporte también lo manejamos hace mucho tiempo. Gracias a estas actualizaciones ahora todos los colegas hablamos un mismo idioma, ya no solo en medicina del deporte. Tener poco tejido adiposo o un tejido adiposo excesivo o grasa corporal excesiva va a representar de que tengamos alteraciones en muchos aspectos, alteraciones inflamatorias, alteraciones del sistema inmune, alteraciones con las hormonas, ¿ya? Y utilizar solamente el índice de masa corporal no te da un dato exacto, por el cual necesitamos otras herramientas que en la siguiente diapositiva les voy a decir las herramientas en específico para saber cómo identificar todas estas alteraciones que voy mencionando, ¿ya? Entonces, dentro de las características de las hormonas, vamos a tener hormonas en todos los sitios, ¿ya? En todos los sitios tenemos hormonas, a través de la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, la neurohipófisis, la tiroides, la adenohipófisis, la paratiroides, los testículos, los ovarios, la placenta, el riñón, el corazón, el estómago, el intestino delgado y los adipocitos. Entonces, las hormonas por eso van a representar un factor regulador. ¿Por qué? Porque el aumento o el proceso de inhibición en los diferentes tipos de hormonas pues puede alterar la funcionalidad. Si tenemos características de secreción hormonal en el corazón, significa que puede alterar el bombeo cardíaco, ¿ya? Entonces, el péptido natriurético auricular, sí puede estar relacionado con un aumento del gasto cardíaco o una disminución del gasto cardíaco. Por eso las hormonas son tan importantes, que supongo que lo han aprendido en cardio, ¿no? Péptido natriurético auricular. Qué bien, qué buenos estudiantes que son. Entonces, esto me lo voy a saltar un poquito porque es medio aburrido. La síntesis y secreciones de las hormonas peptídicas van a ser importantes porque a partir de la formación con el ADN y la transcripción para la formación de ARN mensajero, el ARN mensajero va a tener las características de traducción en el retículo endoplasmático, y a través de la traducción del retículo endoplasmático vamos a estimular el aparato de Golgi, que este va a ser el proceso de empaquetamiento y el proceso de almacenamiento de las vesículas de secreción de las hormonas peptídicas, ¿ya? Y entonces, como tenemos almacenamiento, ¿cómo vamos a hacer que estas hormonas salgan? Pues a través de un estímulo que principalmente va a estar relacionado con el aumento del AMP cíclico o, lo más común, el aumento del calcio, ¿ya? A través del aumento del calcio vamos a hacer que tengamos el proceso de secreción. Pero las hormonas peptídicas tienen la característica de formación y o síntesis dentro de la célula o del tejido hormonal de esta manera, ¿ya? Y vamos a tener la liberación finalmente a través del calcio o el AMP cíclico, dependiendo de la hormona que estemos hablando en específico, ¿ya? Pero claro, algo que ustedes ya han llevado, se supone, en Fisiología 1, es esto. ¿Qué es esto? No se me está. ¿Qué es?
Ya. La retroalimentación es algo muy importante a nivel celular, ¿ya? En la cual la importancia del proceso de retroalimentación en la parte hormonal, solo voy a hablar de hormonas en esto porque de células ya se supone que no hablaba en Fisio 1. El primer concepto que tenemos a nivel celular y a nivel hormonal es que la homeostasis en el medio interno, que es el equilibrio del medio interno, es lo más esencial para la fisiología, ¿ya? Por el cual, cuando tenemos la alteración de la homeostasis, vamos a tener centros o estímulos de adaptación o de control para la homeostasis. ¿Por qué? Porque la fisiología va a tratar de volver a un equilibrio, ¿ya? Y dentro de los procesos de retroalimentación hay pasos que tenemos que seguir para llegar o volver a la homeostasis. Primero, hay un estímulo que crea un desbalance de la homeostasis. A partir de este estímulo, el estímulo va a llegar a un receptor, a un sensor, en la cual este receptor va a llevar este estímulo hacia un centro de control, y el centro de control va a causar un efecto, ¿ya? Que este efecto va a tratar de volver a una homeostasis. Ahora, como a ustedes les han enseñado, supongo, ¿con qué ejemplo podemos utilizar el proceso de retroalimentación de lo que ustedes hayan llevado? Con hormonas es diferente. Hola, estudiantes de Fisiología 1. ¿A qué? No tengan miedo. No tengan miedo de hablar. El parto, dijo, ¿verdad? A ver. Bueno, supongo grandes rasgos. Lo de retroalimentación es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque celularmente hablando y relacionado con la homeostasis es uno de los conceptos más básicos que podemos tener. Entonces, significa que podemos aplicar a la gran mayoría de ejemplos con la alteración de la homeostasis. ¿Estaban llevando diabetes con el doctor? ¿O por qué dicen diabetes? Ya. La diabetes podemos utilizar como ejemplo para esto. Sí, podemos utilizarlo como ejemplo. ¿Cómo? Primero, tiene que haber un desbalance. ¿Cuál sería el estímulo que produce el desbalance? ¿Qué? Ya, aumento de la glucosa o aumento de la glucemia. Estaba mal dicho glucosa. Aumento de la glucemia. Este es el estímulo que crea el desbalance, ¿ya? Entonces, esto va a ir a un receptor. ¿Cuál sería el receptor? El páncreas endocrino a través de las células beta para la secreción de insulina, ¿ya? Entonces, vamos a estimular a los receptores para la salida de insulina, ¿ya? Por el cual tiene que haber un centro de control a través del sistema nervioso central. A través del sistema nervioso central va a estimular o va a causar un efecto para estimular mayor cantidad de secreción de insulina y a la par tratar de reducir los niveles de glucemia dependiendo del caso del paciente. ¿Cómo podemos tener un aumento de glucemia? Ya, alimentándonos excesivamente, puede ser. ¿Qué más? Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es otra cosa. Ya. A grandes rasgos, lo que te dice el ADA 2026 relacionado con el proceso de diabetes es que tenemos, exclusivamente con la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Tenemos demasiado consumo de energía y poca eliminación de esa energía, ¿ya? En pocas palabras, como un montón y no hago nada para eliminar toda esa energía extra, ¿ya? Por el cual,
Eso significa que nuestro organismo, a través del sistema nervioso central, va a hacer dos cosas: disminuir la grelina y tratar de aumentar la actividad física a través del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esto va a tratar de tener un efecto final, que es nuevamente los niveles de glucemia vuelvan a la normalidad, ¿ya? Aquí hay un ejemplo que estamos usando con hormonas, que más o menos supongo me entienden porque recién vamos a llevar páncreas endógeno. Vamos a utilizar un ejemplo que ustedes sí pueden entender, porque según una investigación de mis estudiantes, el 73 o 75% de los estudiantes en la Facultad de Medicina en la Universidad Franz Tamayo sede de La Paz tienen un consumo de alcohol, sobre todo en el primer año, ¿ya? Sobre todo en el primer año. Entonces, de ese 73%, aproximadamente 30% el consumo de alcohol es frecuente. Frecuente, lastimosamente les hicieron la pregunta adecuada. Frecuente puede ser en muchos sentidos, cada fin de semana, entre semana. Entonces no tengo ese dato, ¿ya? Por el cual el alcohol puede causarte un desbalance de la homeostasis. Sí, qué bien. ¿Cuál sería el desbalance que tenemos a través del alcohol? Bueno, en otras palabras dicho, ¿qué efectos negativos tiene el alcohol cuando yo lo consumo? O sea, uno puede ser deshidratación. ¿Qué más? Cefalea. Cefalea. No está bien dicho, si bien te causa cefalea, procesos inflamatorios, ¿ya? Que es lo que te lleva a la cefalea y relacionado con deshidratación. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Poluria? Es un proceso de compensación eso, en realidad no es un efecto negativo, es un proceso de compensación. ¿Qué más? O sea, ustedes son el porcentaje que no consume alcohol, no creo, la verdad. No es necesario que me mientan. Digan, mi amigo, mi amiga me dijo que le pasa esto cuando consume alcohol. Alteración del sistema nervioso central. ¿Cómo? ¿Cómo altera el sistema nervioso central el consumo de alcohol? En algunos casos lo hace como perder la conciencia. Pucha, eso es O sea, tipo, muy excesivo. O sea, en algunos casos creo que toman en excesivo y se desmayan y así ya no pueden controlar. Un amigo. La alteración del sistema nervioso central. Gran pregunta: ¿el alcohol es inhibidor o excitador? ¿Excitador? Es inhibidor, ¿ya? ¿Por qué la gran mayoría piensa que es excitador? ¿Qué? Ya, porque la gran mayoría de personas, sobre todo del altiplano, es una característica de las personas del altiplano, entre Perú y Bolivia y otros países que tienen altiplano, socialmente hablando, pues son un poquito más inhibidos, ¿ya? Entonces, el alcohol en el sistema nervioso central tiene la característica de un proceso de inhibición, ¿ya? ¿Cuál es? Yo no consumo alcohol hace 5 años, creo que no consumo tabaco hace 10 años, o sea, no consumo drogas, siguen siendo drogas legales eso. Entonces, ¿cuál es la bebida alcohólica con más alto grado alcohólico que podemos encontrar en el mundo? El alcohol caimán no está hecho para consumo humano, por si acaso. El alcohol de farmacia tampoco está hecho para consumo humano. El vodka, por su característica de destilado, alguno me va a decir, hay cervezas que tienen más grado alcohólico. La cerveza, por su característica en la cual es fermentado, no debería tener tanto grado alcohólico, ¿ya? Si lo hacen variaciones es más que todo para su público. El vodka, por su característica de destilado, sí puede tener un grado alcohólico sin la necesidad de incrementar tanto la bebida alcohólica, ¿ya? Entonces, cuando yo consumo un vodka en un shot, ¿ya? Y yo tomo mi primer shot de vodka, si yo en la clase soy así y soy lobo solitario y no necesito ni amigos ni hablar con la chica o el chico que me gusta, cuando yo consumo alcohol,
hace un proceso de inhibición del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, como atraviesa la barrera hematoencefálica y es un inhibidor, el primer shot de vodka lo que hace es un proceso de inhibición de la parte del frontal, específicamente el prefrontal. ¿Qué funciones tenemos en el prefrontal? Que ustedes ya son anatomistas. Dilo sin miedo. ¿Qué funciones tiene el prefrontal? Si no me equivoco, lo que sería la agresividad. Técnicamente es la personalidad, ¿ya? O sea, todo lo que son el yo. Si yo estoy así y no hablo absolutamente con nadie, si yo tomo alcohol y hace un proceso de inhibición de toda la vergüenza o lo penoso que soy o todo eso, ¿qué ocurre con el alcohol? Desaparece, ¿ya? Y te lleva a lo más básico que puede procesar nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, por eso cuando yo consumo alcohol me pongo a bailar, le digo al chico o a la chica que me gusta, me gustas, y voy y bailo con ella o con él. Entonces, la mayoría de personas piensa que es un excitador porque se ponen más eufóricos, pero en realidad es que el proceso de su personalidad en el primer grado alcohólico se está inhibiendo, ¿ya? Por eso cuando al día siguiente recuerdan lo que han hecho, les da bastante vergüenza todo lo que han estado haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes no son así, ¿ya? La persona que está consumiendo alcohol en realidad no es así. ¿Por qué? Porque está haciendo un proceso de inhibición del sistema nervioso central. Esto está relacionado con fisiología del amor. Si tú te enamoras de la persona que está con el consumo de alcohol, pues estás enamorando de alguien que no existe. Porque la persona no es así, ¿ya? Porque cuando tú la conozcas, esa persona sin alcohol, entonces te vas a acercar con la realidad de que es otra persona, ¿ya? No es esa persona eufórica, amiguera, que tú has conocido, es otra persona. ¿Por qué? Porque es un proceso de inhibición. Si yo sigo consumiendo el shot de vodka, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a seguir un proceso de inhibición, ahora hacia la parte de los parietales, en la cual, ¿qué funciones tenemos en la parte parietal? Hay una mucho más importante, yo sé que hay más funciones. Está la parte motora y otras funciones, pero la parte sensitiva, ¿ya? Como he consumido alcohol, he estado teniendo una disminución de la función del prefrontal. Más todavía, ¿ya? Si mi yo, que gracias a la crianza que me dio o les dieron sus papás o quien sea, evitan decir sandeces. ¿Saben qué es sandeces? Groserías de características sexuales. O sea, no lo dicen acá en el curso, a la persona al que les gusta, gracias a la crianza que les han dado y un poquito de lógica, ¿no ve? Pero cuando consumen alcohol pueden decir cualquier barrabasada, cualquier sandez. Si chicas llega este chico que les dice que les gusta y les dice alguna cosa de características sexuales referente a su físico, que obviamente lo dice ebrio en un tono horrible, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, cuando yo he consumido alcohol y hay un proceso de inhibición, la parte sensitiva se inhibe también. ¿Y qué pasa? A ese amigo que fue y le dijo groserías a la chica, viene con su cara roja, le preguntan, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? No siento nada. ¿Por qué? Porque hay un proceso de inhibición, ¿ya? En el sistema nervioso central se va alterando entre más consumo de alcohol tengas. Entonces, va a haber en algún punto que por eso los alcohólicos, como su compañero decía, se vuelven tan agresivos. ¿Por qué? Porque consumen alcohol tan constantemente que la parte del prefrontal empieza a alterarse, ¿ya? Por eso, en la fisiología refiere que ninguna droga es buena, ¿ya? Ni drogas legales, ni drogas ilegales. Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese alcohol, llámese tabaco, todos tienen un efecto sobre la homeostasis de la fisiología, ¿ya? Todos tienen un efecto, ninguno tiene un efecto o mantiene la homeostasis como tal.
Todos tienen un efecto, pueden tener efectos negativos, pueden tener efectos positivos. La gran mayoría de drogas tienen efectos negativos, por si acaso, para medio que se asusten, a menos que les hayan enseñado en fisiología respiratoria. Aquellos que consumen de manera crónica marihuana, hoy por hoy se sabe que les puede dar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Porque la fisiología dice que cualquier cosa que quemas y lo inhales es un efecto contrario y causa una alteración de la homeostasis, ¿ya? Eso de que, ¿qué es la estupidez que me dicen estos marihuanos? Que Albert Einstein fumaba marihuana para ser más inteligente. No, eso es falso. Eso lo han sacado de un libro de alguien que hizo una biografía no autorizada de Albert Einstein, por si acaso, que encima era pro marihuana. Entonces, por obvias razones, puso eso en ese libro. Por el cual, la marihuana les puede causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hormonalmente hablando, también tiene alteraciones. En el varón les puede causar impotencia funcional sexual porque inhibe el proceso de formación de testosterona. ¿Ya? Cada vez, entre más consumo de marihuana tengas, menos testosterona vas a tener. Y en las mujeres altera las hormonas gonadales, por el cual sus ciclos menstruales se alteran. Les va a causar más dolor o va a mantener más días de ciclo menstrual o más cantidad en secreción como tal. Es decir, el consumo de marihuana, hoy por hoy se sabe que ya no deberían hacerlo, ni la marihuana medicinal. Justo salió un artículo el año pasado, o este año salió, sobre el uso de marihuana medicinal para el dolor. Hay otras alternativas mejores que la marihuana medicinal para utilizar en el dolor, ¿verdad? Entonces, en el caso del alcohol, altera muchas cosas y nuestro organismo, para llegar nuevamente a la homeostasis, hace otras para compensar. Por ejemplo, su compañero decía tomar agua, mucha agua. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe el proceso de formación de la hormona antidiurética, como han debido aprender en renal, y como no hay hormona antidiurética, ¿qué es lo que vas a hacer? Diuresis constantemente. Y un modo de compensación es tomar líquido al día siguiente, como locos, ¿no ves? Solamente está compensando lo que has perdido. ¿Y por qué les da apetito al día siguiente? No todos llegan a vomitar, por si acaso. Sí. Porque cuando cuando consumes alcohol, hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Hay un proceso proinflamatorio. Entonces, este proceso proinflamatorio a nivel celular, para poder inhibirlo, tiene que utilizar ATP, ¿ya? Como estamos utilizando energía, al día siguiente necesitamos reponer toda esa energía y por eso hay un aumento de la grelina y ahora necesitamos comer más, ¿ya? Por eso al día siguiente tenemos tanto apetito y los ebrios en su resaca, cruda, chaki, le dicen aquí, o como quieran decirle, consumen comida al día siguiente, ¿ya? Todo eso es fisiología. Sabiendo fisiología puedes entender a las personas. Irónicamente sé bastante de fisiología y no me gustan las personas por ese motivo. Entonces, porque la mayoría son muy básicos de entender, ¿ya? Las cosas que me sorprenden son aquellas personas que sí son excepcionales. La mayoría de personas es muy simple y sencillo. Entonces, el transporte de hormonas se van a dividir en dos: hormonas hidrosolubles y hormonas esteroideas, en la cual, tal cual te dice el nombre, las hormonas hidrosolubles van a tener la característica que a través del contacto con el agua van a poder hacer, o el líquido, no el agua, el líquido, van a poder hacer un transporte de hormonas mucho más adecuado, mientras que las hormonas esteroideas sí van a necesitar un transporte activo, ¿ya? Ya han visto, ¿no? El transporte pasivo, transporte activos. Entonces, sí o sí van a necesitar el transporte activo. Es la gran diferencia que vamos a tener en el transporte de hormonas. Entonces, los mecanismos de acción van a estar relacionados con los receptores de hormonas y su activación, en la cual podemos hacer la transducción del ADN, formación de ARN mensajero, formación de ANP cíclico, etcétera, etcétera, que creo que lo tengo acá. Uy, ya. Por ejemplo, vamos a tener las hormonas que utilizan la señalización del receptor tirosina sinasa, en la cual
La hormona, cuando se une al receptor, vamos a tener la activación de la proteína G, en la cual a través de su cadena alfa, que es la que vamos a utilizar, la cadena efectora alfa activada por el GTP va a unirse hacia la parte del citoplasma, en la cual a partir de esta unión vamos a tener la activación de las diferentes funciones como tal. ¿Ya? ¿Qué funciones podemos tener a través, o qué hormonas, perdón, vamos a tener a través de la señalización del receptor tirosina-sinasa? El factor de crecimiento de los fibroblastos, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento del hepatocito, la insulina, factor de crecimiento similar a la insulina 1, la leptina, la prolactina y el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Ya? Dentro de estos vamos a tener los receptores hormonales unidos a las enzimas, en la cual una vez tenemos la leptina y los receptores unidos a la leptina, vamos a tener una activación de las enzimas y sus efectos fisiológicos a través de una transducción del ADN para la formación de ARN mensajero, y a través de esta traducción vamos a tener los efectos fisiológicos también. ¿Ya? Entonces, la primera parte que hemos aprendido con la transducción del ADN para la formación de ARN mensajero, pues también podemos hacerlo a través de la unión con las leptinas, ¿ya? Para sus funciones en las diferentes hormonas. Esto es a grandes rasgos. En cada hormona vamos a ver cómo va a actuar, ¿ya? Pero a grandes rasgos sí lo necesitan saber. Y a través de las hormonas lipófilas van a tener receptores citoplasmáticos, en la cual estos receptores citoplasmáticos van a tener finalmente dentro de la célula el complejo hormona-receptor, en la cual igual vamos a tener una transducción del ADN para la formación del ARN mensajero, en la cual a través de la formación del ARN mensajero en la célula diana vamos a tener la unión con las proteínas y los ribosomas, y finalmente vamos a tener un efecto fisiológico como tal. ¿Por qué? Pues los artificiales que debería. ¿O qué mancha debería? Qué raro. A través de qué hormonas vamos a tener a través de estos procesos: la angiotensina 2, la calcitonina, la corticotropina, la gonadotropina, la hormona estimulante del folículo, la hormona folículo estimulante, perdón, la hormona estimulante de la tiroides, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona luteinizante, paratiroidea, secretina, somatostatina y la vasopresina. Es lo mismo. Habíamos visto en la anterior diapositiva que teníamos este proceso a través de la cadena alfa, pero en esta característica de las hormonas a través del segundo mensajero fosfolipasa C, vamos a tener la característica que no acaba en la función fisiológica en este aspecto, sino que vamos a tener la formación o la conversión, perdón, de ATP en AMP cíclico a través de la proteína sinasa por segundo mensajero, y por el cual el AMP cíclico va a tener la activación de las proteínas para tener una respuesta celular o las funciones fisiológicas a través de la hormona. ¿Qué hormonas podemos tener? Angiotensina 2, las catecolaminas, las hormonas liberadoras de gonadotropina, hormona de crecimiento, tirotropina y la hormona paratiroidea, la oxitocina y la vasopresina. Y, si no me equivoco, es el último. Y finalmente, las hormonas peptídicas van a unirse a su receptor con las proteínas G para la formación de fosfolipasa C, en la cual, a través de un estímulo al retículo endoplasmático, donde tenemos el almacenamiento de las hormonas para la liberación de calcio, y que finalmente tengamos una respuesta celular como al inicio, ¿ya? La liberación de calcio para la respuesta celular a través del retículo endoplasmático. Entonces, sé que ahorita es medio mareante, ¿cómo podríamos saber si tenemos alteración de las hormonas? ¿Cómo sabrían si ustedes tienen alteración de las hormonas? A través de laboratorios, ¿ya? Puede ocurrir, y bueno, según el Guyton, por ejemplo, en características como de la aldosterona, el radioinmunoanálisis puede ser uno de los factores un poquito más específicos para entender
¿Qué es lo que está ocurriendo con estas hormonas? ¿Ya? En este caso con la aldosterona, ¿por qué sería importante? ¿Qué funciones tiene la aldosterona? Eso es renal. ¿Qué funciones tiene la aldosterona? ¿Cuál es su función principal? ¿En qué sistema entra? Bien, sistema adenina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuál es su función de la aldosterona? ¿Qué? Eso es vicio 1 por si acaso. Es renal. Función de la aldosterona. Mayor absorción de líquido y principalmente mayor absorción de sodio. ¿Ya? Mayor absorción de sodio. Para que nunca se olviden, voy a usar un ejemplo. Ese docente era muy bueno, pero era muy mal criado, mi querido colega, pero sus ejemplos siempre me han servido para recordar cosas. La función de la aldosterona es tener un aumento de una disminución de la secreción, de la eliminación de sodio y un aumento de la reabsorción de sodio. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué necesito el sodio? Para la regulación en el sistema adrenal de aldosterona. ¿Qué está buscando el sistema? Regulación del volumen o la presión arterial, ¿ya? En la cual, si tengo sodio, voy a atraer líquido, ¿ya? Ahora, para que no se olviden, el ejemplo que utilizaba mi docente no es mi autoría y menos me voy a poner ese ejemplo. Mi autoría, si ustedes quieren estar con cualquier pareja, sea varón o mujer, ¿qué deberían tener? Dinero, ¿ya? El dinero va a hacer que atraigan muchas personas, ¿ya? Entonces, en la función de la aldosterona funciona muy similar. Entre más sodio tenga, más líquido voy a atraer, ¿ya? Así funciona la aldosterona. Y con el ejemplo que me daba mi colega, porque hasta ahora me acuerdo, si quieren atraer a cualquier persona, necesitan dinero, ¿ya? Con el dinero van a atraer a cualquier persona, que eso sí es verdad, por si acaso, seas varón o seas mujer. Entonces, la inmunoabsorción enzimática también puede ser una de las características para poder determinar qué alteraciones tenemos a nivel hormonal. Preguntas, que esta es la parte más fisiológica que tengo, pero de ahí en más voy a empezar a explicarles de otras maneras. Que justo me toca esto. Uy, su examen va a ser largo. Ahí están los capítulos, por si acaso. En todos tienen capítulos, por si acaso. Entonces están, estos son 3 capítulos, con el anterior 4 capítulos para el fin de semana. Y lo que falta para la próxima. Como pueden ver, voy a un buen ritmo porque a mí no me sirve de nada yo decir el Guyton tal cual cada palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me van a entender. Por ese motivo tengo que explicarles de una manera un poquito más adecuada, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta relacionada con lo anterior? ¿Qué ven? Equilibrio energético. El equilibrio energético podemos hablarlo a través del equilibrio dietético, ¿ya? En la cual, ¿qué podríamos decir que es un equilibrio dietético? Que a través de las características más básicas que tengamos, por ejemplo, el porcentaje de proteínas, el porcentaje de grasas, el porcentaje de hidratos de carbono y el valor energético de cada alimento, tenemos que cumplir un mínimo dependiendo de la característica de cada persona, ¿ya? En la cual, como podemos ver,
la gran mayoría de alimentos tienen porcentajes tanto en grasas, proteínas e hidratos de carbono, ¿ya? Pero en este último tiempo, no sé por qué, según yo por los TikTokers que hablan mucho de salud pero no saben nada, ¿dónde estaría la parte mala para el equilibrio dietético? En todo lo que está ahí arriba. ¿Cuál sería la parte mala? Las proteínas, las grasas, hidratos de carbono, llamado de otra manera carbohidratos. Hace un buen tiempo y hoy, al día de hoy, se cree que los carbohidratos son malos. Eso es mentiras podridas, por si acaso, ¿ya? Los carbohidratos no son malos. ¿Por qué? Porque a través de los carbohidratos vamos a tener una de las características más importantes para la formación de ATP, para la formación de energía, ¿ya? Que no lo tienen cuando tienen alto grado de porcentaje de proteínas o alto grado de grasas. En cambio, los carbohidratos sí tienen mayor facilidad para la formación de energía, ATP. Entonces, ¿qué ocurriría si yo hago caso al que su mayor sueño es ser Pepetón Huentanga sobre una tarima y es instructor del gym y me dice no tienes que consumir carbohidratos? ¿Qué es lo que me va a pasar? Bien, me puedo desmayar. ¿Por qué? Porque ahora les digo, y tal cual el Gaiton te dice, tenemos que tener un equilibrio dietético, pero eso significa que los carbohidratos no me hacen engordar. Tampoco es tanto así, sino que para tener un equilibrio dietético, digamos, en porcentaje, en carbohidratos, digamos, deberíamos tener aproximadamente entre un 40% del plato, ¿ya? Dependiendo de qué, en gramos, en porcentajes también 40%, en gramos es muy variante. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la variación para los hidratos de carbono principalmente? ¿Qué? ¿Kilocalorías? No, sigue siendo. ¿Cuál sería? A ver, en kilocalorías, ¿cuál lo podría tener? ¿Más carbohidratos o menos carbohidratos? O en gramos, o como quieran llamarlo. Piensen un poquito. Sé que es temprano, pero fisiológicamente hablando, el cerebro funciona mucho mejor entre más temprano sea. A menos que tengan alteraciones del sueño. Piensen un poquito. ¿Cuándo alguien necesita más o menos carbohidratos? Depende de qué. De la actividad física que realizan. Porque así como los carbohidratos tienen la característica de formar energía, pueden empezar a formar energía de reserva, que la energía de reserva se puede traducir en tejido adiposo, ¿ya? Tejido adiposo. Entonces, si yo formo tejido adiposo, es también, ¿por qué? Porque tengo un desequilibrio dietético, ¿ya? Por el cual el 40% del plato de carbohidratos sí es bueno para tener energía durante el día, ¿ya? Si ustedes cometen el error, como varios de mis estudiantes cometen el error de tomar un jugo verde o no sé qué jugos mágicos tienen, les va a durar todo el día la energía que da ese jugo. No, ¿por qué? Porque no tiene carbohidratos, ¿ya? Y tampoco les digo que tomen jugo de papa, no sé, algo por el estilo, ¿no? Más adelante, cuando llevemos fisiología gastrointestinal, les voy a explicar por qué los jugos no son adecuados fisiológicamente hablando, ¿ya? Los jugos no son buenos en la parte fisiológica, ya lo que digan otras personas me da igual. Yo voy a hablar exclusivamente de la fisiología. Entonces, significa que todos nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la cantidad de proteínas, que las proteínas pueden servir para qué.
Ando yo ver en TikTok, aunque sea, mencionen a sus TikTokers. Que eso es lo único que Masa muscular ayuda a la mujer. nos puede ayudar a, uno, tener un mayor tono muscular y además con ciertas hormonas también tengamos una funcionalidad mucho más adecuada, porque habíamos visto que hay una función en ciertas hormonas que necesitan proteínas, ya, y a mayor cantidad de proteínas para la compresión de aminoácidos y bla bla bla, lo que ustedes habrán aprendido, pues vamos a tener proteínas plasmáticas, ya. Entonces, las proteínas son muy importantes, por el cual, si ustedes hacen, sobre todo chicas, que es lo que yo veo, pero supongo que habrá algunos chicos también. Bueno, como hablo con mis pacientes, ¿ya? En medicina del deporte, si ustedes se meten al gym, ¿cuál es la finalidad? Sean sinceros, todos me dicen por salud, pero ¿cuál es la verdadera finalidad? Estéticamente, verse mejor. En el caso de los varones, quieren una buena espalda, brazos y demás. En el caso de las mujeres, de que la cola se les vea más prominente, de que las piernas se les vean más anchas y demás. Entonces, ¿cuál sería, si esas son las metas del 95% de las personas, cuál sería el peor error hablando de equilibrio dietético? ¿Qué dieta rara, según yo rara, pero es muy habitual que la hagan, qué dieta harían para que iría en contra de esta finalidad? Cuando solamente están consumiendo lechuga como si fueran conejos, ¿ya? Porque si necesito proteína para un aumento de masa muscular y solamente me estoy dando lechuga, voy a tener más cola o más brazos, no va a pasar, ¿ya? Así tú le estés metiendo al gym, en el equilibrio dietético no estás estimulando a través del consumo de proteínas, ¿ya? Ahí es un primer error de la gran mayoría de mis pacientes. ¿Por qué? Porque lo han visto en un TikTok o quien sea, o su vecino, su mamá, que sabrá, ¿ya? Las grasas, tenemos que dividirlo en dos tipos de grasas: grasas buenas y grasas malas. Grasas malas, la gran mayoría de grasas saturadas. Pero las grasas buenas, ¿cuáles serían? ¿En qué alimentos? La palta, pues. Bien, la palta. ¿Qué más? Aceituna. El aceite es relativo, ¿ya? Porque aceite para que tú coloques en la lechuga puede ser, aceite para que tú estés friendo tus papas fritas, no. Así que ahí es relativo. ¿Qué más me decías? Puede ser, pero no muy recomendable. Frutos secos, ¿ya? Frutos secos, buenísimo para grasa buena. Si en vez de tirarte tus papas fritas a mitad de la clase, ahora que con lo que te digo que puede ser, que estés picando frutos secos, ¿ya? Es mejor. ¿Por qué? Porque uno tiene grasas saturadas y el otro tiene grasas buenas. Igual vas a sentir que te estás llenando, a menos que tengas hambre psicológica, que eso es diferente y lo vamos a explicar cuando lleve fisiología gastrointestinal, ¿ya? Entonces, el equilibrio dietético es lo más importante que nosotros tenemos que aprender todos en las nuevas especialidades, no nuevas, en todas las especialidades. Ahora con la nueva currícula que tienen los gringos, los europeos, en todas las especialidades tienen por lo menos 6 meses o un año en la cual solamente ven nutrición de esa especialidad: nutrición en ginecólogo, nutrición en medicina interna, nutrición en cirugía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada especialidad, dependiendo de la patología que estén tratando o la alteración fisiológica en específico, necesita un equilibrio dietético específico, ¿ya? Lo que yo les estoy enseñando es lo que la mayoría de personas deberíamos tener. No le tengan miedo a la gran mayoría de elementos, ¿ya? Solamente tienen que saber cómo regular este aspecto. Qué bien. Entonces, así me acuerdo de las cosas. Entonces, equilibrio dietético o desequilibrio dietético nos puede llevar a 2 puntos como tal, ¿ya?
en la cual tengamos un aumento del tejido adiposo o la grasa corporal, o que el otro lado es igual de malo, por si acaso, ¿ya? Que es que empecemos a perder peso abruptamente, en la cual empieza a comprometer el tejido adiposo y empieza a comprometer la parte muscular, ¿ya? Cualquiera de los dos es malo, ¿ya? Cualquiera de los dos va a causar un desequilibrio fisiológico. Entonces, por ese motivo, tenemos que entender el por qué sí debemos tener un equilibrio dietético, ¿ya? Por el cual, ¿qué métodos podemos saber para determinar el consumo metabólico? El cociente respiratorio y la eliminación de nitrógeno puede ser uno de los factores. Esto más que todo en el aspecto fisiológico, pero ahora con las nuevas guías que tenemos, de las nuevas definiciones de obesidad, las nuevas definiciones de obesidad nos refiere que hay otras maneras de que nosotros podemos saber si estamos en un equilibrio o no. Primero, la regulación de la ingestión de alimentos, tanto hacia arriba como hacia abajo, más o menos alimentos. El eje central a través del sistema el centro de control va a ser a nivel hipotalámico. ¿Por qué? Porque la hormona más importante que vamos a tener relacionado con el aumento de la disminución de consumo de alimentos es la grelina, ¿ya? La grelina. ¿Por qué? Porque si bien va a estar relacionado con su formación a través del sistema nervioso, perdón, a través del centro de control y finalmente su formación a nivel del estómago, a más grelina vamos a tener más apetito. A menor cantidad de formación de grelina vamos a tener menos apetito, ¿ya? Por el cual, en el día a día, ¿cómo sabemos que esto es real? ¿Cómo sabemos que sí funciona para la regulación de ingestión y consumición de alimentos o de energía? ¿Qué es ciclo circadiano? Eso deberían haberles enseñado en Filo 1. ¿Qué es ciclo circadiano? También llamado el reloj biológico, ¿ya? En la cual su organismo sabe qué hora es sin la necesidad de estén viendo la hora o estén viendo su celular, ¿ya? Relacionado con la grelina, hay un aumento de la secreción de la grelina en todos nosotros a partir de el mediodía hasta las 2 de la tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un aumento de secreción de grelina a esta hora. Porque es la hora del almuerzo, ¿ya? Ahí está la regulación. Tu cuerpo ya sabe que tienes el consumo de este alimento a estas horas y hay un aumento de secreción de grelina, por el cual, a través del aumento de secreción de grelina, necesita que compenses la energía que has ido perdiendo por la mañana. Por eso tenemos la hora del almuerzo. No uso el ejemplo del desayuno porque no todos desayunan. Claro ejemplo son ustedes. Les he preguntado si han desayunado y varios de ustedes me han dicho que no. No sé por qué. Bueno, están sentados, pero tampoco es que no hagan nada de actividad, pero... Entonces, si bien vamos a tener otras hormonas como la colecistocinina, los péptidos Y, la leptina y la grasa corporal como tal, como reguladores, el más importante que vamos a tener es la grelina, ¿ya? Por ese motivo, hay algunos fármacos relacionados con procesos de inhibición de la grelina para inhibir el apetito, ¿ya? Que lo utilizaban, ¿qué se llama este lugar? Que es medio famosito, que les hace bajar de peso como si fuera 1800, pero con fármacos. Bueno, no debería hacer mala fama a este lugar, mejor no diré el nombre, pero es un lugar donde varios famosos han ido a bajar de peso, que sí funciona, pero el problema es que usan fármacos, ¿ya? Que hacen inhibición de la grelina, por el cual en todo el día les dicen que tomen agua con galleta y pueden estar con agua con galleta porque además les añaden fármacos para inhibición de la grelina, ¿ya? Es decir, no tienen apetito. Y cualquiera que toma agua con galleta, pues obviamente va a bajar el peso.
El problema es después, cuando ya no usas ese fármaco, lo que a la mayoría le pasa. Por el cual, dentro de la regulación vamos a tener dos partes. El hambre, anteriormente, lo dividíamos en dos, ¿ya? Que era hambre fisiológico y hambre psicológico. El hambre fisiológico es la necesidad fisiológica para hacer energía, ¿ya? El hambre psicológico, ¿qué era? Que a través de la desregulación de la psiquis, por ansiedad o un montón de cosas, pues empiezas a incrementar la grelina y empiezas a tener apetito. Por ejemplo, en ustedes, ¿cuándo? No todos tienen ansiedad. ¿Cuándo tienen más apetito durante el semestre? Bien, en exámenes. Entonces es ahí donde a todos los veo picar, están comiendo en el aula, seguramente están comiendo cuando están estudiando. Entonces ahí es donde tienen hambre psicológico. ¿Por qué? Porque en algún momento se acaba ese apetito cuando están estresados. No, pueden seguir comiendo. Antes teníamos estos conceptos, ¿ya? Hambre fisiológico, hambre psicológico. Ahora se ha cambiado el apetito como tal. El hambre homeostático, que este podría estar relacionado con la parte fisiológica, es más que todo para cuando nuestro organismo tiene la necesidad fisiológica de alimentarse o cuando ya no la tiene. Por ejemplo, si yo he almorzado algo bien, no sé, un filete con mis verduras, mi arroz y demás, esto significa que el hambre homeostático va a hacer que tengamos un balance en la energía, un balance en el gasto de energía y que la cantidad de formación de tejido adiposo sea la adecuada, la cantidad de utilización de la energía para el resto del día a través de la parte muscular sea la adecuada, el aumento de la glucosa, pero el aumento de la secreción de insulina en caso sea necesario, que la motilidad gastrointestinal pues sea normal. A eso vamos a llamar el hambre homeostático, ¿ya? O sea, homeostasis. Es lo que nuestro organismo hace constantemente, pero tenemos apetito y saciedad, ¿ya? Casi me olvidé esa parte. Esa sería la definición más apropiada. Cuando tenemos apetito y una vez comemos lo que tenemos que comer, tenemos saciedad, ¿ya? No necesitamos comer. Cuando tú vas a almorzar y de repente dices, uy, un postrecito, y eso hay que ver si realmente es hambre homeostática o estás con estrés. Caramba. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros tipos de hambre, en la cual el hambre hedónica, que esta sí está relacionada con alteraciones psicológicas, ¿ya? En la cual podemos tener malos hábitos, alteraciones de las emociones, alteraciones psicológicas, estilos de vida y ciertos tipos de estímulos sensitivos en las cuales necesites la necesidad de consumo, ¿ya? En la cual debería funcionar que tienes el apetito, consumes la comida como tal, pero no es suficiente la saciedad, ¿ya? Tienes cierta saciedad, pero lo que les digo, si por ejemplo yo consumo, voy a usar el ejemplo que veo constantemente en los estudiantes y mis colegas, 7:30 de la mañana, hoy he visto cómo un estudiante y un docente, creo, se estaba pidiendo una hamburguesa doble a las 7:30 de la mañana, ¿ya? Cuando tú haces comida que no tiene un equilibrio dietético, el consumo de comida que no tiene equilibrio dietético, esta va a tener todavía la característica de que tenemos formación de grelina, ¿ya? Por el cual la saciedad no es suficiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir en estas dos personas que el día de hoy han consumido su hamburguesa doble con papas fritas?
a las 9 de la mañana van a seguir con hambre, ¿ya? Y entonces van a seguir consumiendo alimentos, que esto puede ser dado por múltiples factores. Uno de los más comunes asociado con el estrés, ¿ya? Si ustedes están estresados, van a tener hambre hedónica, en la cual pues comen constantemente, y si comen constantemente, pues lo que va a ocurrir, van a empezar a subir de peso. ¿Y cómo sé que esto es cierto? Fácil, porque en los estudiantes de medicina se ve, ahora que voy a tener mis primeros estudiantes, que los conozco desde tercer semestre, ahora ya están en décimo. Cuando yo los conocí en tercer semestre eran así, y ahora que están en décimo, ahora son así, ¿verdad? O sea, han crecido a lo ancho. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ahora que estamos hablando de fisiología, ¿por qué creen que ha pasado eso? Y ocurre frecuentemente en los estudiantes de medicina. Porque mediante avance de la carrera, el estrés va a incrementarse y cada vez tienen hambre hedónica. Nunca se sacian con la comida, ¿ya? Entonces hay que ver cuáles son los factores en cada persona, porque puede variar. Puede ser que la persona tenga depresión y demás, y otro tipo de características. Por eso, uno de los errores que cometen gran mayoría de mis colegas es pensar que el obeso es obeso pues solo porque está tragando, ¿ya? En palabras de ellos, no funciona así. La persona obesa puede tener múltiples factores para haber llegado a la obesidad: aspectos socioeconómicos, aspectos psicológicos, aspectos metabólicos, aspectos hormonales, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces hay que tratar a cada persona en el desequilibrio dietético de manera diferente. Por ese motivo tenemos el hambre hedónica. Y el nuevo, en este artículo que salió de los tipos de apetito, los tipos de hambre, es el hambre de la microbiota, ¿ya? En la cual está directamente relacionado con la cantidad de tejido adiposo que vamos a tener, en la cual el tejido adiposo puede tener una relación entre tener una microbiota saludable o una microbiota alterada, ¿ya? En la cual, cuando tenemos una microbiota alterada, ante la formación de ciertas características proinflamatorias, pues va a darnos más o menos apetito, ¿ya? Por el cual, en cualquiera de los dos lados, esto no es adecuado. Por ese motivo también tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque si tenemos una microbiota adecuada, pues nuestra alimentación también puede ser adecuada. ¿Por qué? Porque cuando llevemos fisiología gastrointestinal van a ver que la microbiota es muy importante para la degradación de ciertos alimentos, ¿ya? Entonces, si tu microbiota está alterada, sea hacia arriba o hacia abajo, va a causarte alteraciones en el consumo de los alimentos también, ¿ya? De repente te da diarreas, de repente estás constipado constantemente. Eso puede estar relacionado con la alteración de la microbiota también. Por ese motivo, ahora nos ponen que esto es muy importante al momento de hablar del equilibrio dietético. ¿Preguntas? Sí. Tengo que traerme agua, siempre aburridos. ¿Preguntas? Nada, ¿por qué están tan cansados? ¿No? ¿Ve por qué tienen que desayunar? La energía se acaba muy rápido, por eso tienen sueño. Además, pues por otra cosa. ¿Por qué? Ya, puede ser, pero no creo que todos tengan alteraciones de sueño. Pero a la gran mayoría ya se siente agotado. ¿Por qué? Incluso yo ya me siento agotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no tengan miedo a equivocarse. Del fracaso se aprende mucho, por si acaso. Se ha incrementado el CO2. Abran la puerta, pues. Se ha incrementado el CO2. Cuando hay un aumento del CO2, como ustedes sabrán, crea una disminución de la oxigenación. Presión parcial de CO2 incrementa, disminuye la presión parcial de oxígeno, por el cual en el intercambio hematogaseoso
ya no oxigenan como deberían y el cerebro empieza a disminuir en la sinapsis. Por eso, todas las aulas, a pesar de que ya lo dije en una reunión, deberían tener ventanas grandes. Y esa es la ventanita que nos han dado. Pero bueno. Consumo de antidepresivos para disminuir Ya. Sí, ¿por qué? Porque los antidepresivos, si bien es para otra cosa, también está relacionado con la parte de la formación de grelina, ¿ya? Entonces, como ya no hay formación de grelina, entonces cada vez tienen menos apetito. Pero es súper peligroso porque está el consumo inadecuado de ciertos fármacos, en este caso de antidepresivos, puede llevarlos fácilmente a la esquizofrenia más adelante, obviamente, ¿ya? No hay pastillas mágicas por si acaso. Bueno, depende. Los nuevos fármacos son para la obesidad, son muy buenos, pero solamente se utilizan en ciertos pacientes. ¿Por qué no podrían usar fármacos para bajar el peso? O sea, de que pueden usarlo, pero ¿por qué no sería lo adecuado? ¿Qué? alterar el sistema. Puede dañar el hígado en otras ocasiones. No exactamente. Los nuevos fármacos que nos dieron las guías de la Sociedad Americana del Corazón son buenísimos y sí les hacen bajar mes aproximadamente. En un paciente lo estoy utilizando porque el paciente pesa 115 kilos y mide 1,60. Entonces, en él está en obesidad clínica, por el cual sí tengo que usar medicamentos en este paciente, más otras cosas. Pero hay muchos otros colegas o muchas otras personas que solamente usan fármacos. ¿Cuál es el problema? El fármaco funciona. Cuando dejas de usar el fármaco, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es eso? El famoso efecto rebote no es más que tu organismo está acostumbrado a hacer algo, no sé, pónganle la edad que tengan. ¿Cuándo han empezado a tener una mala vida relacionada con el equilibrio dietético? Digamos desde los 15 años, ¿ya? Agréguenle ese tiempo. Entonces, eso significa que su organismo no puede hacer en 3 meses lo que no han podido hacer en 5 años. El efecto rebote no es más que su cuerpo volviéndose a adaptar a lo que ya está acostumbrado, ¿ya? Por eso no pueden utilizar solamente fármacos, no es lo adecuado. Si les molesta el ruido, lo pueden cerrar si quieren. O sea, yo no escucho tanto ruido desde acá, pero no sé si desde allá. Si quieren, lo cierran más fuerte. Bueno, entonces, por ese motivo, no pueden utilizar solamente fármacos. Yo con el paciente que estoy utilizando este fármaco, que no les voy a decir todavía, está funcionando. Ya ha perdido aproximadamente un 8% de grasa corporal, que eso no es lo normal. Lo normal es que puedas perder entre 1 a 2% mes, y él ha perdido 8%. Pero es la necesidad que necesita este paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en obesidad clínica, que más adelante les voy a hablar de las nuevas guías de la obesidad, ¿ya? Entonces, eso significa que este paciente tengo que hacer cambios en los estilos de vida. Ahora, al fin puede dormir a la hora que debería dormir, ya come lo que debería comer y además de que tiene actividad física propia para este paciente, ¿ya? ¿Por qué? Para eso es medicina del deporte. Por si acaso no veo solamente deportistas, sino a través de medicina del deporte veo qué es lo que no o qué es lo que necesita cada persona para llegar a su meta de tener un rendimiento en la actividad física mucho más adecuado. Y en el proceso vamos a tener la disminución de la grasa corporal, un aumento de la condición o mejora de la condición cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es a lo que yo me dedico. Es mucho más sencillo para mí, pero tienes que saber mucho fisio y fisiopatología. ¿Ya? Si no les gusta fisiología ni fisiopatología, medicina del deporte no es para ustedes, por si acaso. Entonces, a cada persona es un mundo y es la verdad. Hay algunas personas que el tema hormonal
les impide bajar de peso, alteraciones psicológico-psiquiátricos, etcétera, etcétera. Por el cual los medicamentos es una gran opción, pero si solamente usas medicamentos vas a tener un efecto rebote muy, muy feo, ¿ya? Y cada vez es más complicado bajar sin el medicamento, y esos medicamentos son carísimos. Cada dosis la compra en 400 bolivianos, creo, y por el mes tenemos que colocarle 4 dosis, entonces no es barato, por si acaso, ¿ya? Y utilizar metformina y demás, ya se ha visto que no tiene mucho efecto como estos nuevos medicamentos, que son buenísimos, pero no es para todos, por si acaso, ¿ya? Ustedes, por la edad que tienen, no pueden utilizar estos medicamentos, porque a ojo de buen cubero, creo que ninguno tiene patologías de base. Así que no tienen la necesidad de utilizar estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para tener un equilibrio? Cambios en los estilos de vida, ¿ya? Y cambios en los estilos de vida, ¿qué significa? ¿Qué cambios en los estilos de vida tienes que tener? Alimentación balanceada. Solo dormir bien. Alimentación balanceada. Actividad física. ¿Qué más? Aquí está. Vamos a tener pilares de la salud, ¿ya? Dicho pilares de la salud, que van a ser, y con esto acabo, porque no es largo nomás, y la próxima semana lo puedo jugar. Así los que lleguen no van a saber de qué estoy hablando. En cambio, estoy decir. Los pilares de la salud son los que van a ser muy importantes para que la patología no avance como normalmente puede avanzar. Si tienes pilares de la salud adecuados, va a hacer que las patologías que tengas pues no sean tan agresivos, ¿ya? Los dos principales que van a ser la alimentación, es decir, equilibrio dietético, y actividad física, ¿ya? Actividad física. Entonces, la gran mayoría de colegas piensan que solamente necesitamos estas dos. Eso, hoy por hoy en la medicina moderna se sabe que no es así. Necesitamos alimentación adecuada, actividad física, además hidratación adecuada, ¿qué más? Sueño reparador, más. ¿Qué? La salud mental. Ya, salud mental. ¿Qué más? Hay uno muy importante que ustedes no pueden tener. Es niveles adecuados de estrés, ¿ya? El estrés o la hormona cortisol la van a tener constantemente en la vida, ¿ya? Por múltiples motivos. Cuando llevemos la hormona cortisol van a entender por qué es importante el estrés. Pero eso de que, y a varios estudiantes los escucho decir lo mismo, yo trabajo mejor en estrés y que no sé qué, por eso voy a dejar que se me acumulen todos mis trabajos y mis exámenes al final. No funciona así, porque el estrés va a alterar todo lo demás. Altera la salud mental, altera el sueño reparador, altera la hidratación, altera la actividad física y altera la alimentación, ¿ya? Entonces eso significa, si tú vives en estrés constante, no puedes gozar de buena salud, ¿ya?
esa es una de las herramientas más importantes que nos han dado en los pilares de la salud, porque lastimosamente hay muchas personas que creen que vivir estresados como si fueran ratas de laboratorio es como deberían vivir las personas, ¿ya? ¿Y por qué ustedes no pueden gozar de un estrés adecuado o de niveles adecuados? Porque cometieron el grueso error de escoger la carrera de medicina, ¿ya? Pero depende. Hay un secreto en la carrera que a mí me explicaron esto cuando yo estuve en el internado. Ojalá me lo hubieran dicho antes. Puedes gozar de un nivel de estrés adecuado si en la carrera vas a estar con estrés, eso es innegable. Pero, ¿qué puedes hacer para tener un nivel de estrés adecuado? Número 1, tener una alimentación mejor, tener más actividad física. Por ejemplo, en la universidad, ¿pueden tener más actividad física? Sí. ¿Cómo? Ustedes que están en el 5.º piso, subir gradas, no bajar gradas. Subir gradas ya es un cambio en su actividad física. Y si tienen clases al frente, que sé que eso es más difícil incluso para mí, subir hasta los pisos más altos del bloque B, ¿ya? Eso ya es muchas gradas, pero bueno, pueden ir incrementando su actividad física, mejorar sus niveles de hidratación, no estar en la clase con Coca-Cola o Monster, o sea, eso no les va a ayudar en la hidratación. Tener una mejor calidad de sueño, ¿ya? En la cual los niveles de sueño adecuados dice que deberíamos tener por lo menos mínimo 6 horas y media, un máximo de 9 horas o 9 horas y media. Todo lo que sea fuera de esos rangos es muy difícil que tengas un sueño reparador, por si acaso, ¿ya? Y la salud mental, que está directamente relacionado con el estrés, ¿cómo? Y es muy fácil deducirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mientras sobrepensamos en algo o algo así, tener esa idea misma. Por ejemplo, creo que me voy a aplazar con el doctor Rodríguez. Exacto. No sé, y es el primer día, o sea, ustedes se crean su propio estrés, ¿no? O el aspecto social también es uno de los factores más importantes para incrementar o disminuir el estrés. Por ejemplo, esto es a título del doctor Ordóñez, por si acaso, yo no puedo tener parejas castrantes. Yo adoro tener mi paz, ¿ya? Soy uno de los docentes con niveles de estrés más adecuados, creo, por la especialidad que tengo y por el tipo de estilo de vida que tengo, ¿ya? He cambiado mucho a lo largo de los años, entonces la mayoría de los pilares los mantengo y por eso siempre estoy tranquilo. Por eso yo no exploto cuando hacen alguna estupidez, ¿ya? Simplemente me río y digo, bueno, tienes tu castigo, listo. Así se trata la vida, pero cuando tienes amigos, pareja que son castrantes, eso también afecta a tus niveles de estrés. Con familia es medio difícil, no es fácil cortar a la familia, menos en su casa de ustedes. Si sus papás los están dando ahí atrás y sus papás son los que están pagando la universidad, medio complicado que les digan, bueno papá, mamá, ya no voy a hablar contigo. No funciona así, ¿no? Entonces, tienen que saber que todo a su alrededor y todo lo que ustedes hagan es importante. Yo, hace ya unos buenos años, no puedo estar con personas, con parejas castrantes, que necesitan atención como si fueran cachorros, o sea, que se busquen algún estúpido que haga ese tipo de cosas que yo no lo voy a hacer. Necesito parejas que entiendan el amor como un concepto ya maduro, no son celos, ¿ya? Entonces ustedes también tienen que tener paz, porque si, no sé, lo que le pasaba a uno de mis estudiantes, era buen estudiante hasta que estuvo con pareja X y ha reprobado mi materia siendo buen estudiante. Porque su pareja le decía, faltaste a fisio, te va bien en fisiología, nos veamos en la noche cuando tenía que subir una tarea.
O sea, ha fallado tanto que yo no voy a salvar a nadie, yo no tengo complejo de Superman por si acaso. Entonces, él reprobó por su pareja. Y cuando ya mencioné esta charla, medio entendió, supongo, y supongo que es un mensaje para aquellas personas que viven en estrés, también por su círculo social. Hay que hacer una limpieza y tener niveles de estrés adecuados, por si acaso, ¿ya? Todo mi círculo es buenísimo, no me quejo de mi círculo, me hace reír bastante, que creo que para eso es la vida es para reír y disfrutar. Entonces, traten de cambiar hacia el futuro para que no sean como mis estudiantes de décimo que parecen Snorlax ahora. Square. ¿Qué? Listo. Se va ahí. Importante porque pueden rendir mucho con el cortisol, pero cuando sobrepasa su capacidad son como perros ciegos, solamente están agresivos y no saben qué hacer realmente.